Señor les bendiga, hermanos. Voy a suplicar que abran sus Biblias a Primera de Corintios, el capítulo 4. Vamos a aprender de la palabra de nuestro Dios. Este es Primera de Corintios, el capítulo 4. Y vamos a continuar con nuestra serie en Primera de Corintios. Estamos interesados en aprender lo que el apóstol Pablo tiene que decir a esta iglesia y como consecuencia a la iglesia del Señor en general. Así que yo voy a rogar que abra su Biblia, el capítulo 4, y vamos a leer el versículo 8 al versículo 13. Ese es lo que toca para el día de hoy. Vamos a suplicar que a nuestro Dios que bendiga esta meditación. La palabra del Señor dice de la siguiente manera, el versículo 8 al 13 dice así: ya estáis saciados, le dice el apóstol Pablo. No creo que a toda la iglesia, pero específicamente a los que están envanecidos. Le dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis, y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Oremos al Señor. Amantísimo Padre, muchas gracias, Señor, te damos por tu palabra leída. Gracias, Padre, porque nos das el privilegio, Señor, de venir, Señor, a ella y poder aprender de ella. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad y tu palabra tiene poder para sobreedificarnos. Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Que podamos, Señor, crecer en esta porción bíblica. Señor, yo te alabo, Señor, por tu palabra, especialmente Primera de Corintios, que tiene mucho, pero mucho que decirnos como pueblo de Dios. Y yo ruego, Señor, que podamos aprovechar esta porción de la Escritura y, Señor, que podamos adorarte a través de esta porción de la Escritura. Señor, que nuestra meditación pueda ser grata delante de ti. Señor mío, yo ruego que tu Espíritu nos pueda guiar, dirigir, para poder, Señor, poner este pasaje en perspectiva apropiada y poder crecer para el honor y la gloria tuya. Señor, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de abrir, Señor, no solamente tu libro, pero abrir también, Señor, nuestros corazones a ti para suplicar, Señor, que nos dirijas. Señor, gracias en el nombre de Jesús damos, Señor. Amén. Muy bien, aquí tenemos, hermanos, el pasaje del día de hoy. Es un pasaje en cierta manera un poquito difícil en su estructura, pero al final es un pasaje definitivamente noble. Encontramos en este pasaje, hermanos, una dinámica literaria importante. Si no entendemos, digamos, esa dinámica literaria, no vamos a entender el pasaje en su totalidad. Así que yo creo que el apóstol en este pasaje bíblico está utilizando el sarcasmo, la ironía, y vamos a observar el texto en sí mismo. Está utilizando el sarcasmo y la ironía, y entonces tal vez usted pensará, ¿cómo se come eso? ¿Qué es sarcasmo, ironía? Algunos de nosotros, en toda literatura, nosotros estamos acostumbrados
a esos géneros literarios, a esas dinámicas literarias. El sarcasmo en un sentido es una especie de una ironía con amargura, humillación, provocación y en momentos la ironía como también el sarcasmo tiende a herir y tiende de alguna manera a afectar al destinatario y entonces el sarcasmo básicamente sirve para hablar algo con menosprecio, con una forma de tal vez un matiz de ridiculizar tal vez una manera de vivir. Y yo creo que el apóstol Pablo está haciendo precisamente eso, está ridiculizando una manera de vivir provocada por la altanería, el orgullo. En ocasiones el apóstol Pablo está hablando acerca de esa tendencia de los hermanos en Corintios. Y entonces vemos nosotros el pasaje que Pablo está hablando con ese tono sarcástico, y entonces ese sarcasmo está básicamente tratando de menospreciar no tanto al individuo, pero menospreciar la manera en cómo ellos están viviendo. La soberbia, el envanecimiento los ha entontecido, y el apóstol Pablo no está necesariamente en contra de los individuos, de la iglesia del Señor, el pueblo de Dios. Él está en contra no del pecador necesariamente, sino del pecado, que el pecador está básicamente absorbiendo, en este caso el envanecimiento. Y entonces está utilizando esa mecánica de burla, de ironía, y entonces eso se usa no solamente en la oratoria, pero eso se usa también en la literatura. La sátira, por ejemplo, está cargada de sarcasmo, de ironía, y está tratando, por ejemplo, a través de esa mecánica poética, trata la manera de decir casi lo contrario de lo que está diciendo. Y aquí vamos a observar en momentos el apóstol está siendo irónico, está siendo sarcástico hasta cierto punto, pero por el otro lado encontramos nosotros elementos realísticos. Y entonces eso es lo difícil de esta porción bíblica. Y es importante tenerla en consideración porque necesitamos entender que el apóstol Pablo no está en contra de los hermanos. Es más, si usted observa, hemos llegado hasta el versículo 13. Pero vea usted lo que dice el versículo 14. El versículo 14 dice de la siguiente manera. El siguiente versículo dice: no escribo esto, ¿para qué? Para avergonzaros, sino ¿para qué? Para amonestaros y amonestaros como a hijos míos amados. O sea que en otras palabras aquí está el apóstol Pablo utilizando el sarcasmo, no necesariamente, dice él en el versículo 14, no para avergonzaros, porque el sarcasmo y la ironía tiene de alguna manera esa implicación. Si no lo tomamos en consideración, entonces pensamos nosotros que el apóstol Pablo está tratando de avergonzar a los hermanos. Pero el siguiente versículo bíblico, él dice, esto yo no lo estoy escribiendo para avergonzaros, sino dice para amonestaros. En otras palabras, el apóstol Pablo los está básicamente poniendo en el suelo, no necesariamente para avergonzarlos, sino para tratar la manera de que ellos entiendan el peso del envanecimiento que ellos están viviendo. Y entonces allí está el elemento sarcástico, allí está la ironía, y entonces vamos a observar esa ironía. Y entonces lo hace no para destruirlos, lo hace no para avergonzarlos, lo hace para tratar la manera de producir en la iglesia una manera de vivir que sea básicamente en acorde a las escrituras. En otras palabras, en este pasaje el apóstol Pablo utiliza una triada, y la triada tiene que ver con el envanecimiento, el sarcasmo y la humildad. Y entonces todo con el fin de tener una congregación que pueda reflejar la humildad que nosotros debemos, no solamente como siervos de Dios, pero la iglesia del Señor. El apóstol está exhortando a la iglesia con tanta seguridad que en este pasaje, en momentos, él hace el uso de esa ironía, del sarcasmo, pero en momentos también hay un elemento realístico.
Y está, sí es cierto, ridiculizando su práctica de envanecimiento, pero lo que él está tratando la manera de buscar es esa humildad, que los hermanos puedan humillarse delante de la poderosa mano de Dios para que el Señor pueda exaltarlos a su tiempo, a su momento. Y entonces usted lee el pasaje que acabamos de leer, versículo 8 al 13. Yo he enumerado básicamente 6 categorías que tienen que ver no solamente con elementos sarcásticos, pero también realísticos. Y esto con el fin de que la iglesia pueda abrazar la humildad. Nuevamente, Pablo no está ridiculizando, no está poniendo abajo, no está en contra de los hermanos, está en una manera gráfica y en cierta manera exagerada, con ironía, está tratando la manera de que ellos vean la desnudez de ellos mismos, que ellos vean la realidad de lo que es el envanecimiento y que ellos puedan de alguna manera identificarse con una categoría que no tiene que ver con la arrogancia, sino tiene que ver con la humildad. Ahora, es importante, hermanos, que el pasaje no está dirigido a toda la iglesia en Corintios, no está dirigida a toda la iglesia, porque no toda la iglesia está envanecida. Es más, si usted observa, usted tiene abierta la escritura en el capítulo 4 de Primera de Corintios. Por ejemplo, si usted observa el versículo 18, él dice, mas algunos están envanecidos, algunos. O sea que este envanecimiento no era el envanecimiento de todos. El versículo 19 dice, sino dice el poder de los que andan envanecidos. O sea que en otras palabras, el envanecimiento que nosotros vemos en este capítulo no es de toda la iglesia, pero hay ciertos individuos que andan envanecidos y entonces el apóstol Pablo les habla en esta porción bíblica sarcásticamente, con un golpe de desdén, tratar la manera de desmascararlos y que ellos puedan de alguna manera humillarse delante de la presencia de Dios y poder crear esa humildad que Dios espera en la iglesia del Señor. Entonces veamos, hermanos, esas 6 categorías. Básicamente lo que yo he hecho es tomar el pasaje de la Escritura y entonces lo que he observado en el pasaje son 6 categorías. Son 6 categorías en cierta manera irónicas, sarcásticas, pero también realísticas. Y entonces vamos a tratar la manera de ir una por una rápidamente por el asunto de tiempo. Pero la primera categoría, si usted se da cuenta, el pasaje dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos, dice. Ya, o sea, ¿cómo ellos se percibían a sí mismos? En su envanecimiento, ellos se sentían saciados, ellos se sentían ricos. Ahora, si usted ve el pasaje en sí mismo, el pasaje básicamente dice de la siguiente manera, el versículo comienza, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sí dice el versículo bíblico, pero por el otro lado, si usted observa el versículo, por ejemplo, 10:11, si usted observa, dice el versículo, hasta ahora dice el versículo, hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, no tenemos morada fija. O sea, ¿quién? En otras palabras, el pasaje de la Escritura, hay una diferencia. Él está haciendo un contraste de alguna manera. Ya estáis saciados. ¿Quiénes son los que están saciados? ¿Quiénes son los que están ricos? Dice sin nosotros. O sea que hay un cambio. Hay un contraste entre nosotros y vosotros. Ahora, esto vosotros es la iglesia, pero no toda la iglesia, sino la iglesia, los que están envanecidos. Dice, ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. O sea, aquí están nosotros, aquí están vosotros, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles. O sea que aquí el apóstol Pablo está definiendo en nosotros. Y entonces el apóstol Pablo se está identificando con ¿quién? No con la iglesia. Se está contrastando con la iglesia, especialmente los que están envanecidos. Pero por el otro lado, el apóstol Pablo está identificándose con los apóstoles. Nosotros los apóstoles como postreros. Y si ellos son los postreros, los envanecidos, ¿quiénes son? Son los primeros.
Y entonces la primera categoría el apóstol Pablo dice, ya estás saciado, ya estás rico, dice, o sea, en su envanecimiento algunos de los hermanos de la iglesia en Corinto se sentían que estaban saciados, ricos. El envanecimiento era el problema principal en la iglesia en Corinto. Se ve no solamente en el capítulo 4, pero a través de toda la carta. Y la realidad es que ellos en su envanecimiento, la realidad es que ellos estaban escasos y pobres. En otras palabras, ellos tenían el síndrome de la iglesia de la Odisea. ¿En qué consiste ese síndrome? Consiste en lo siguiente. Dice el libro de Apocalipsis, el capítulo 3. Dice, escribe el ángel a la iglesia, a la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel verdadero. Dice, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, ve usted, o sea, el que es tibio, el que no está básicamente viviendo una vida completa en la vida cristiana, ni tampoco es frío, es tibio, dice él mismo, dice, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa, dice, tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. O sea, ese es el síndrome de la iglesia de la Odisea. Ellos pensaban que eran ricos, se habían enriquecido, pero en la perspectiva divina, ellos son desventurados, miserables, pobres, ciegos, desnudos. Y entonces hay una fuerza exhortativa. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado de fuego, para que seas rico, verdaderamente rico, espiritualmente rico, vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todo el que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Arrepiéntete. O sea, para ese síndrome de la Odisea hay solamente una dirección: entender su condición paupérrima, pobre, desventurada delante de Dios, y venir en arrepentimiento. Y dice la Escritura, versículo 20, aquí yo estoy a la puerta, llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él. Usted se da cuenta que este pasaje de la Escritura la utilizamos ese pasaje para el mundo, cuando damos el evangelio del mundo. Pero el contexto tiene que ver con una iglesia y tiene que ver básicamente con el pueblo de Dios que se ha extraviado, el pueblo de Dios que piensa estar rico, pero es un pobre. O sea, si usted se da cuenta, las implicaciones de eso son increíbles, porque cuando usted se siente rico, no tengo necesidad de nada, no tengo necesidad de nada. ¿Cómo usted vive delante de Dios? Usted vive como un soberbio, no solamente delante de Dios, pero cómo usted trata a la gente que está a su alrededor. Usted no tiene necesidad de nadie. Usted trata a la gente con desdén. No solamente usted no incluye a la gente, digamos, no tengo necesidad, soy rico. ¿Para qué yo necesito a Dios? ¿Para qué yo necesito a la gente? Usted se da cuenta que el apóstol Pablo se está identificando con los apóstoles. Esa actitud no es una actitud apostólica. Esa actitud no es una postura de un hombre de Dios, de una mujer de Dios. Sentirse rica y sentirse rico y sentirse que no tengo necesidad de nadie, no tengo necesidad de Dios, no tengo necesidad de mi padre, de mi marido, no tengo necesidad de nadie, absolutamente. Esa no es la manera de vivir, esa es pura arrogancia. El apóstol Pablo básicamente se está identificando con los apóstoles y él mismo no tiene esa actitud. Por ejemplo, cuando leemos en el libro de Filipenses, él dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Él no se siente perfecto, sino prosigo, dice, para ver si logro aquello a lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás
O sea, olvidando, o sea, yo no me puedo quedar atrapado en el pasado. Dice el versículo, extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea que Él está resuelto. Y Él dice, mi pasado no puede de ninguna manera atraparme. Yo necesito vivir para lo que está básicamente delante de mí. Esta es una manera de vivir. Para el apóstol Pablo, la mentalidad de él no lo ha alcanzado todavía. Él no se siente rico, él no se siente, no, yo no necesito nada, absolutamente no. O sea que desde el principio usted observa en el texto, en el principio, ellos se sentían satisfechos, se sentían ricos, pero es un síndrome terrible. Y usted se da cuenta, usted ve eso en alguna persona, en algún creyente, en esa actitud no necesita ni a Dios, ni tampoco necesita a la gente que está alrededor, que representa a Dios en lo absoluto. Vivimos y vivimos independientemente, yo no necesito a nadie. Y entonces lo que el apóstol Pablo está tratando la manera de minar, lo que está tratando la manera de contrarrestar es esa actitud arrogante, sentirnos que somos grandes cuando en la realidad no lo somos. Un grande no es ese, un grande depende de Dios. Un grande depende de la gente que está a su alrededor. Un grande aprende a escuchar a su esposa y a sus niños y comienza a desarrollar una infraestructura que no le permite simplemente ser absoluto. Pero estos que estaban envanecidos tenían esa actitud. Decían, nosotros somos ricos, estamos satisfechos. Y el apóstol Pablo dice, ¿cómo es posible que ustedes estén ricos, satisfechos y nosotros pobres? Esta es una ironía. Esto es un sarcasmo que el apóstol Pablo está utilizando. Número 2, si usted se da cuenta, si nosotros, dice, reináis, ojalá reinaseis, dice, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo en ese versículo? O sea, que este comentario sarcástico es de parte del apóstol Pablo con una nota básicamente escatológica. Está hablando de reinar. Sin nosotros reináis, sin nosotros. ¿Cómo es posible? ¿En qué ellos están pensando? Lo que ellos básicamente están pensando es en cuanto a la promesa que nosotros esperamos. Los cristianos esperan el día cuando ellos van a reinar con Cristo en la tierra. Estos hermanos orgullosos se sentían que ya habían llegado al reino milenial. Y lo irónico es que ellos supuestamente estaban reinando sin los apóstoles. ¿Se puede usted imaginar? A los apóstoles el Señor Jesús les había dicho en el libro de Mateo, Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la generación cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea, ellos estaban pensando, ya nosotros reinamos sin nosotros. ¡Qué ironía! ¡Qué terrible! Que los envanecidos estaban pensando que ellos ya estaban en el milenio cuando los apóstoles todavía no estaban reinando. O sea, esto es una expresión de orgullo. Ellos se sentían que ya habían llegado al reino milenial. Lo irónico básicamente es que no solamente los apóstoles no están reinando, ellos sí ya están reinando. Pero usted se da cuenta que la soberbia de ellos, la manera en cómo ellos están tratando a los hermanos es terriblemente pésima. En el pasaje dice, ojalá reinases, ojalá que eso ya hubiera ocurrido. Pero lo que el apóstol Pablo está diciendo es, el tiempo de la corona todavía no ha llegado. O sea, era el tiempo de sufrir por Cristo sabiendo que no hay corona sin sufrimiento. No es el tiempo. Pero en la mente soberbia de algunos que están envanecidos, ellos creían que ya estaban y habían llegado y habían aterrizado. Número 3, dice, Dios nos ha exhibido a nosotros, dice los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculos al mundo, a los ángeles y a los hombres. Usted se da cuenta que este es un elemento en cierta manera realístico.
O sea que en esta categoría los apóstoles son los postreros, no los primeros, implicando que los hermanos envanecidos son los primeros. Una alteración de un orden completo. A pesar del sarcasmo, Pablo está utilizando un realismo. El apóstol pinta una imagen y es una imagen de desprecio, de sufrimiento. Ellos son sentenciados a muerte, han llegado a ser el espectáculo del mundo. Cuando usted lee el contexto histórico griego-romano, una de las cosas que usted observa era lo siguiente: los romanos, después de haber ganado una guerra, por ejemplo, ellos tenían una práctica, y la práctica es que era un desfile hacia la arena principal de la ciudad, y en primer lugar aparecía el general en mando, después los soldados, y al final traían encadenados a los reos de guerra y que habían apresado, y entonces ellos los mandaban a la arena a pelear con las fieras, y esta era el gran finale, el espectáculo de victoria. El apóstol Pablo está tomando una imagen que ellos entendían exactamente. Nosotros hemos venido a ser, dice, los postreros. En el desfile somos los últimos que estamos dispuestos a dar nuestra vida por el evangelio de Jesucristo. O sea, el apóstol Pablo está siendo realístico de lo que realmente es un hombre de Dios. Un hombre de Dios que está dispuesto a ir hasta el final, no ser el primero, no ser el general, sino ser uno de los reos que está sufriendo, y está sufriendo por el nombre de Jesucristo. O sea que él, en una manera realística, se está viendo a él y a los apóstoles de esa manera. Estamos dispuestos a sufrir. No estamos dispuestos a ponernos en primer lugar porque hay un envanecimiento de corazón. No, absolutamente. Número 4, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Dice, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. O sea, nuevamente, irónicamente, el sarcasmo está ahí. Si usted observa, Pablo contrasta la actitud arrogante de algunos en la congregación con la actitud humilde de un siervo de Dios, en este caso los apóstoles. Nosotros somos insensatos, vosotros sois prudentes. Nosotros somos débiles, vosotros sois fuertes. Dice, vosotros sois honorables, mas nosotros despreciados. O sea que hay un contraste: insensatos, prudentes, débiles, fuertes, honorables, despreciados. O sea, la ironía básicamente es ese elemento paradójico. Usted se da cuenta que en los evangelios encontramos la enseñanza del Señor Jesús es que el que desea ser prudente, el que desea ser fuerte, honorable, debe de ser insensato y debe de ser débil y debe de ser despreciado. Esa es la ironía. Increíble. O sea que el apóstol Pablo está encarando a todos estos envanecidos y les está diciendo: ¿cómo es posible que ustedes hayan fallado en entender a nuestro Señor, al maestro, nuestro rabí, y entender realmente en qué consiste la grandeza en un hombre de Dios? Miremos, por ejemplo, en el libro de Mateo. En el libro de Mateo dice que en el día los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Por qué ellos están haciendo esa pregunta? Porque el envanecimiento está en los corazones de todos y cada uno de nosotros. Que si no tratamos con el envanecimiento, nos come, nos controla. Los discípulos dice que vinieron al Señor Jesús. ¿Quién es el mayor en el reino? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. O sea que la imagen de un grande en el reino de los cielos es humillarse como un niño, humillarse en las categorías de lo que un niño realmente representa en relación a la humildad. Aquí hay soberbia. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Si nosotros leemos el contexto del pasaje bíblico, hay una disputa entre ellos. Es más, 2 de ellos se habían postulado para ser los grandes en el reino.
Ya hay una contienda entre ellos. Hay en este momento, en este pasaje, hay básicamente un elemento de soberbia y envanecimiento en los discípulos. Y el Señor Jesús está tratando de disipar eso. Está tratando la manera de tratar. ¿Quién es un grande en el reino? Dice el versículo bíblico, es aquel que se humilla como este niño. Encontramos nosotros en el libro de Marcos, por ejemplo. Dice la escritura, llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, al parecer es un evento similar pero distinto al que leemos en el libro de Mateo. Dice que disputáis entre vosotros en el camino. Mas ellos callaron. ¿Y por qué callaron? Porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. ¿Eso qué es? Es envanecimiento. Ese es el monstruo del orgullo, que si no lo tratamos nos controla y nos consume. Y no solamente tratamos a Dios con desdén, no necesito a Dios ni la gente que está a mi alrededor. Entonces Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, estos no son solamente discípulos, pero los 12, los apóstoles, dice que les dijo, si alguno quiere ser el primero, ¿será qué? El postrero de todos, el postrero. Yo creo que el apóstol Pablo está utilizando esa palabra postrero que utiliza en Primera de Corintios solamente para afirmar esa verdad. No somos los primeros, somos los postreros en la imagen grecorromana. ¿Quién es el primero? ¿Quién es el último? El que está dispuesto a servir, a morir, si es necesario por la causa de Cristo. Dice la Escritura, si alguno quiere ser el primero, sea el postrero de todos y el servidor de todos. Y dice que tomó a un niño, lo puso en medio de ellos y tomándolo en sus brazos le dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. O sea, nuevamente es la imagen de hacernos como niños, no en el sentido intelectual, no en el sentido de discernimiento, sino en el sentido de actitud, la actitud de dependencia. Dependemos nosotros de nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Dependemos de la gente que está a nuestro alrededor. No nos hemos envanecido, no nos hemos alzado. Envanecimiento es ponerle helium a algo y levantarlo. No estamos allí, ni queremos estar ahí. Dice la Escritura, por ejemplo, en el libro de Lucas, los sinópticos como que enfatizan esta realidad, especialmente Lucas. Interesante, Lucas enfatiza no solamente esto en el Evangelio, pero también en el libro de los Hechos. Es básicamente una obra con 2 volúmenes y hay una mente preocupada no solamente por el Evangelio, la salvación, pero hay también un elemento de importancia, de necesidad para que los que reciben el Evangelio de Jesucristo, la salvación que es en Cristo Jesús, puedan vivir esa salvación, el Evangelio. Dice, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Por qué esta discusión? ¿Por qué entre ellos? ¿Por qué? Jesús dice que percibiendo los pensamientos de su corazón, tomó a un niño, lo puso junto a sí y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, este es el más grande. O sea, esa es la norma. La norma en el reino es esa. La norma en el reino es tener una actitud como un niño que constantemente está dependiendo y está dependiendo constantemente del Señor. Está dependiendo de la gente que está a su alrededor. No es una isla independiente que yo ya llegué. Jamás el apóstol Pablo proyecta, por ejemplo, esa actitud. Es más, cuando el Señor Jesús puede observar, como dice la Escritura, percibir los pensamientos de su corazón, entonces Él comienza a tratar esa tendencia pecaminosa de orgullo que está en nuestro corazón, que fácilmente se apodera de nosotros, nos controla, y entonces terminamos nosotros tratando a los hermanos, hacemos como la iglesia en Corinto, dividiendo la iglesia del Señor, dividiendo y alzando a uno, al otro, y el apóstol Pablo está tratando la manera de combatir esa tendencia.
porque esa no es la iglesia del Señor. Si usted observa, por ejemplo, número 5, hasta esta hora, dice, padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, dice, no tenemos morada fija, nos fatigamos, dice, trabajando con nuestras propias manos. O sea que hay un elemento realístico. Mientras algunos hermanos en la iglesia en Corinto estaban envanecidos, sintiéndose saciados, ricos, Pablo se considera con hambre, sed, desnudo, abofeteado, sin morada fija, fatigado, dice la Escritura. O sea que esto suena, hermanos, como las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas describen al hombre de Dios, al discípulo de Cristo, de la siguiente manera: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, dice, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por él. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. O sea que el hombre de Dios, el discípulo de Cristo, vive constantemente en una bancarrota espiritual, dependiendo cada momento de su Padre Celestial que esté en los cielos. No hay una reseña de independencia, no hay una reseña, no hay absolutamente un rasgo de independencia, de orgullo. Vive básicamente con hambre y sed de justicia. O sea que estos hermanos estaban deliberadamente envanecidos. Pablo dice, hasta esta hora padecemos hambre. Él está describiendo, y no está describiendo su grandeza, él está describiendo su bajeza, está describiendo su estado espiritual, su necesidad y la necesidad de venir constantemente delante de Dios. O sea, esta es una actitud constante de dependencia en Dios. Es alguien que no ha llegado todavía, que todavía no lo tiene todo, y esperamos que no importa los años que pasen, hasta el último aliento de nuestra vida tenemos una expresión de humildad y decir: Señor, te necesito, te necesito. Hay momentos que entramos en situaciones donde tal vez no tenemos la oportunidad, tal vez ni siquiera de orar. En última hora sabemos de una situación, una encrucijada. Y en ese momento, lo primero que un hombre de Dios, una mujer de Dios hace humilde es venir delante de su Padre que está en los cielos y se encomienda delante de Él y de: Señor, dame sabiduría, dame entendimiento, dame gracia para tratar con la situación que tengo enfrente de mí, no sabiendo qué tengo que decir, y en momentos no sabemos qué decir. Si usted observa, por ejemplo, el número 6, dice: nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Dice: nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. O sea que aquí hay, hermanos, nuevamente realismo, pero sarcasmo por el otro lado. O sea, el pasaje presenta en una manera contrastada el argumento que describe básicamente lo que el hombre de Dios es. Dice: nos maldicen. ¿Qué hace el hombre de Dios? Bendecir. Padecemos persecución, ¿y qué hacemos? No nos damos por vencidos, lo soportamos. Nos difaman y dice que rogamos. Y la conclusión es que hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. O sea, la conclusión a la cual el apóstol Pablo llega es que por ser básicamente humildes, y en lugar de maldecir, bendecimos. En lugar de darnos por vencidos, los soportamos. En lugar de difamar, rogamos a nuestro Dios. La iglesia, especialmente los envanecidos, consideraban a los apóstoles, especialmente al apóstol Pablo, como alguien sin valor. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. El apóstol Pablo llega a esa conclusión. O sea que para el mundo, ¿qué somos? Y este elemento irónico, hermanos, es interesante, porque aquí está concluyendo el apóstol Pablo su argumento. Los 6 puntos aquí lo está concluyendo. Y él está concluyendo y lo que está diciendo es: para el mundo somos la escoria. Para el mundo somos el desecho de todos para el mundo. Y para la iglesia no debería de ser así. Pero el envanecimiento nos cega completamente.
Para el mundo eso es la norma. El mundo, ¿cómo va a considerar a un hombre de Dios, a un predicador? ¿Cómo lo va a considerar? Nosotros tenemos, por ejemplo, en el libro de los Hechos, por ejemplo, el capítulo 22, este pasaje relata a Pablo delante del pueblo, haciendo una defensa con el permiso del tribuno. Y dice la Escritura, y le dije, Señor, él está narrando su experiencia, su conversión. Y yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba, azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Cuando se derramó la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente, consentí en su muerte. Guardaba la ropa de los que le mataban, pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra. La multitud le oyó hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Hermanos, eso del mundo allá afuera. El mundo allá afuera no va a querer al predicador, a los pastores, a los apóstoles. Pero la iglesia adentro, el mismo desprecio. Usted se da cuenta que hacia esa dirección va el apóstol Pablo. Cuando usted lee 1 de Corintios, 2 de Corintios, hacia esa dirección va. El envanecimiento ha cegado el corazón de los hermanos y lo que han terminado haciendo ellos es despreciando al apóstol Pablo, a los apóstoles, en lugar de reverenciarlos en el sentido correcto de la palabra, en lugar de apreciarlos como hombres de Dios, han venido a ser como el mundo. Han venido básicamente a buscar sentencia. Quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Hasta ese punto. Y entonces vemos nosotros que para el mundo realmente somos lo que el apóstol Pablo dice, despreciados sin necesidad de que nosotros vivamos. Este fue básicamente la experiencia del apóstol Pablo. La pregunta es, ¿de la iglesia deberíamos de esperar este trato, este desprecio? ¿Sabe de quién lo recibimos? De los envanecidos. Los que están envanecidos, están ciegos en su envanecimiento. Hay básicamente orgullo. O sea, en diferencia a la manera en que Pablo está presentando esta realidad, él básicamente está diciendo, y no solamente lo dice en el pasaje que estamos tratando en 1 de Corintios, pero usted observa, por ejemplo, Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo dice, unánimes entre vosotros, dice, no altivos, sino asociándoos con los humildes, No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Usted se da cuenta, humildad significa creer que Dios está en control para hacer lo que solamente Dios puede hacer. No os venguéis. Usted se da cuenta, ¿sabe quién es un orgulloso? Es agarrar la venganza en mis manos, y no darle la venganza a Dios. La venganza es buena en las manos de Dios. En tus manos es un monstruo, una desgracia que te va a destruir a ti, a toda tu familia, a tu esposo, a tus hijos, los va a destruir. La venganza. ¿Sabe quién es una persona humilde en este pasaje de la Escritura? Es alguien que suelta. Alguien que suelta y dice, Señor, yo no puedo más que venir delante de tu presencia. Si tu enemigo tuviera hambre, ¿qué es lo que hace alguien humilde? Tiene hambre, tiene sed. El pasaje nos enseña lo que debemos de hacer. Y esa es una expresión. Allí comenzamos nosotros a concretar la humildad en nuestro corazón. Es más, hermanos, aquí hay un contraste muy interesante.
Aquí está básicamente: los envanecidos se sentían como reyes, como sabios, como fuertes, como honorables. Por el otro lado, los apóstoles, que representan básicamente los siervos de Dios, se sentían como esclavos necios, débiles y despreciados del mundo. Y entonces, hermanos, rápidamente, tenemos, hermanos, 45 segundos. Entonces, hermanos, mi pregunta para usted, hermano, como forma de aplicación, hermano, vamos a tratar, hermano, rápidamente, pero rápidamente, 4 pasajes de la Escritura que yo creo que son vitales en esta discusión. Y eso es en forma de aplicación. Y entonces lo que yo quiero que usted vea es esto, Y entonces, hermano, espero que esté despierto. Aquí el hermano está despierto, así que despierto. Hermano, lo que vamos a ver en estos 4 pasajes como forma de aplicación, en toda la Escritura, esto es tan importante, lo vemos a través de toda la Escritura. Aquí podría yo multiplicar esto en 20 pasajes bíblicos, solamente estoy tomando 4 versículos como una forma, tal vez de sampling, solamente como un ejemplo. Pero hermano, aquí los escritores de estos 4 versículos bíblicos hablan del orgullo, la soberbia, el envanecimiento, pero lo están contrastando con la humildad, expresiones de humildad. En momentos no utilizan la palabra humildad, pero utilizan la palabra soberbia, y de alguna manera hay una contraposición. Y entonces lo que yo quiero es que usted vea esa relación, esa antítesis, que usted pueda observar esa relación del elemento, el elemento de soberbia, pero por el otro lado, lo que el apóstol, lo que el escritor está tratando la manera de dejar en el corazón de su audiencia, sus lectores. Comencemos con el primer versículo rápidamente, Isaías capítulo 14. Esto es importante por esta razón. Porque la soberbia, hermanos, la soberbia es un asunto diabólico. Es diabólico la soberbia. Cuando alguien es soberbio, ya lo hemos visto. La venganza la pone en sus manos. Pero alguien que es humilde le da a Dios: mira, esto no me pertenece a mí, Señor, tú te encargas de este individuo. Tú te encargas. Y esas son expresiones de humildad. Si usted observa, por ejemplo, el libro de Isaías nos enseña que el orgullo es diabólico por este sentido. Dice que descendió al Seol tu soberbia. ¿Hablando de quién? De Satanás. Dice: al sonido de tus arpas, gusano será tu cama, gusanos te cubrirán. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por la tierra, tú que debilitas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. Dice: a los lados de tu monte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Eso es soberbia. El pecado capital de Satanás es su soberbia. Es meterle helium y pensar que va a estar en las alturas, al lado de Dios. Mas tú derribado serás hasta el Seol, porque esa es la realidad de todo soberbio. Entonces comencemos, hermanos, con el primer pasaje. El versículo 7, si usted se da cuenta, es el versículo previo. Entonces veamos el contraste. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no hubieras recibido? Como si no lo hubieras recibido. ¿En dónde está la soberbia? Lo vimos la semana pasada. ¿En dónde está la soberbia en este pasaje de la Escritura? La soberbia, ¿en dónde la encontramos? ¿Alguien? La soberbia, ¿dónde está? El versículo dice: ¿por qué te glorías? Está la soberbia. ¿Ya se da cuenta que la soberbia está ahí? La soberbia tiene que ver y tiene que ver. Vea usted, porque ¿quién te distingue? ¿Qué especial tienes tú que no tienen los otros? No solamente eso, ¿o qué tienes que no hayas recibido? Todo lo que tienes lo has recibido. Nada de lo que tienes, nada absolutamente. Tu inteligencia, tu dinero, nada absolutamente. Todo lo has recibido. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? O sea, ¿qué es lo opuesto de esta gloria, de esta arrogancia en este pasaje de la Escritura? O sea, lo opuesto de la arrogancia en este pasaje, ¿qué cosa es? Lo opuesto.
¿En dónde nosotros lo vemos? Lo vemos en la realidad, las preguntas cargadas que tienen que ver. Mira, si arrogancia es, lo ha recibido todo y yo me glorío como que si no lo hubiera recibido. ¿Qué es lo contrario a ese escenario? Es reconocer que todas las habilidades que tú y yo tenemos, las hemos recibido de Dios. Algunas las hemos recibido de la gente que está a nuestro alrededor. Ha habido gente que nos ha enseñado, por ejemplo, a trabajar con nuestras manos. Hermano, nosotros tenemos testimonio de gente que se ha puesto a la par de nosotros y nos ha enseñado a cómo ganarnos la vida honestamente. Esto tú no lo tenías. Alguien vino a la par tuya y alguien te enseñó a cómo hacer un ministerio o cómo hacer una profesión. Y tú recibiste esto. Y entonces, ¿qué es lo contrario de la gloriarme, de la soberbia? Es reconocer que todo lo has recibido por gracia y que por gracia vas a buscar oportunidades para bendecir a la gente que está a nuestro alrededor. Entonces, si alguien se gloria, todavía no entiende que todo lo que tiene es por gracia de Dios. Dios te ha dado a tu esposa, te ha dado a tus hijos. Yo hablaba, por ejemplo, con un hermano hoy por la mañana y me pregunta cuándo viene mi esposa. Ya viene el jueves y le digo yo que yo espero a mi esposa, yo deseo. Ella es el regalo de Dios en mi vida y ha estado 2 meses sin ella. Y yo necesito a mi esposa y yo creo que mi esposa me necesita a mí. Yo estoy contando los días, ella está contando las horas. Porque hay una necesidad de poder realmente vivir el modelo de Dios en nuestro matrimonio. Ella hermosea mi vida. Ella trae a mi vida una dimensión increíble. Que si ella no está ahí, nos secamos los huesos. Nos secamos completamente. Ahora, o aceptamos eso o no lo aceptamos. Si no lo aceptamos, somos los más soberbios en el planeta Tierra. Pero si aceptamos nosotros que la gente que está a nuestro alrededor trae un significado increíble, nuestros hijos traen una dimensión increíble. Cuando comenzamos a ver nuestro entorno, nos damos cuenta, wow, qué tan bendecido soy por las múltiples bendiciones que Dios ha derramado en mi vida. Entonces, aquí vemos una soberbia, pero vemos lo contrario de la soberbia. Lo contrario de la soberbia es reconocer que todo lo que tú has recibido ha sido por gracia. Si usted se da cuenta, por ejemplo, este siguiente versículo, este es Santiago, y hay 2 pasajes en Santiago, porque Santiago es altamente práctico. Él dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste ¿a quién? Aquí están los soberbios, pero da gracia ¿a quién? A los humildes. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, huirá de vosotros. Dice, acercaos a Dios, Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiaos las manos, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. O sea que aquí hay un elemento, directamente, concretamente está la soberbia, está la humildad. Y entonces la pregunta, hermanos, en este momento es, si la soberbia está ahí, el versículo dice, Dios resiste a los soberbios. ¿Por qué resiste a los soberbios? Porque esto es una actitud diabólica. Solamente alguien que está controlado por Satanás va a vivir en esa soberbia. Y Dios resiste cada vez. Cuando el Señor Jesús habla con los judíos, Él les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Por la manera en cómo ellos están viviendo. Dice la Escritura, Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Y hermanos, ¿quién es una persona humilde conforme a este pasaje de la Escritura? Una persona humilde conforme a este pasaje, no soberbia. Una persona humilde, usted se da cuenta, dice el versículo, someteos pues a Dios. Una persona humilde se somete a Dios. Una persona soberbia no se somete a Dios. Dice la Escritura, someteos a Dios y entonces resistid al diablo, porque el diablo quiere que nosotros no nos sometamos a Dios. Dice, Él huirá de vosotros. Acercaos a Dios. Usted se da cuenta que un humilde no solamente se somete a Dios, pero se acerca a Dios. Y dice la Escritura, Él se acercará a vosotros. O sea que va a haber un encuentro íntimo con el humilde. Pecadores, dice, limpiad las manos,
vosotros de los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces, hermanos, alguien humilde en este pasaje se somete, se acerca a Dios, limpia sus manos, trae su doble ánimo delante de Dios, purifica su corazón delante de Dios. Aquí no se trata de si alguien le dice a usted orgulloso o le dice humilde. Yo sé que todos queremos escuchar, wow, qué humildad del hermano. No, aquí se trata de pensar, usted se somete a Dios, usted se acerca a Dios, viene delante de Él en arrepentimiento, o es un individuo que no le importa a Dios. Dios está tan lejos. Y hermanos, lo que el pasaje está pintando básicamente es esa realidad. Mire conmigo este otro siguiente pasaje bíblico. Este es Santiago. Santiago dice, vamos ahora, dice los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos ahí un año, traficaremos, ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. O sea, ¿dónde está la soberbia en el pasaje de la Escritura? La soberbia en el versículo 13, ¿dónde está? La soberbia es, vamos ahora los que decís, hoy y mañana. ¿Y quién te dijo que vas a llegar mañana? Nadie te. Esa es una actitud de soberbia. Y dice, estaremos allá un año. Y no sabes si vas a sobrevivir una semana o un día. Ganaremos. Y no sabes si lo vas a perder todo. ¿Quién te dijo que vas a ganarlo? Pero esto nuevamente es una actitud de soberbia. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece un poco de tiempo y luego se desvanece. En otras palabras, está tratando la manera de destruir ese argumento soberbio que estaremos allá, viviremos acá, con la realidad de la vida. Tu vida es como la neblina que se aparece en un poco de tiempo y luego se desvanece. Ahora, mire la manera. En lugar de lo cual deberías de decir, esta es la manera de vivir. Si el Señor quiere, ¿quién es una persona humilde entonces? ¿Qué es lo contrario de ese escenario de alguien que se jacta en lo que no puede jactarse? Simplemente si el Señor quiere. O sea, buscamos la voluntad del Señor para nuestra vida. Dice, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora dice, os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Porque tú sabes que el primer plan que tú tienes que fijar en todo tu calendario, tiras líneas de lo que tú vas, voy a la escuela, y voy a graduar, y ¿sabes qué va a pasar eso? No, lo que tú deberías de hacer es, si Dios quiere, y comienzas con una premisa de humildad, incluyes a Dios, no es una colita, Él es el que tiene la primera opción, la prioridad sobre encima de todo. Rápidamente, hermanos, primera de Pedro dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a vuestros ancianos. Dice, y todos sumisos unos a otros, revestidos ¿de qué cosa? De humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Los soberbios, la humildad, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, un soberbio, conforme a este pasaje de la Escritura, no se humilla bajo la poderosa mano de Dios. No se humilla. Un soberbio no echa sus ansiedades sobre él. Ansiedades, estás loco. Ustedes están enfermos, cristianos, ustedes. Yo estoy en control. Usted se da cuenta que alguien que es soberbio no reconoce ni siquiera que tiene ansiedades en su vida. No tiene ansiedades. Y entonces un soberbio, ¿qué es lo que hace? Va con el psicólogo. Un creyente genuino, humilde, ¿qué es lo que hace? Ha aprendido a echar todas sus ansiedades sobre Él, porque Él cuida de nosotros. Yo le pregunto a usted, hermano,
¿Es usted un soberbio o es realmente alguien que ha aprendido la humildad de todos los días? Esto no es solamente, oh, yo soy humilde. No, el día de mañana, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Esto es un trabajo de todos los días. Alguien que es humilde es alguien que constantemente tiene una dirección delante de Dios. Y conforme a la Escritura, aprende a echar sus ansiedades delante de Dios. Usted se da cuenta, tenemos nosotros una actitud muchas veces en círculos cristianos, que los pastores, los ancianos, misioneros, los que están, digamos, en el ministerio pastoral, de alguna manera ya casi les salen alitas y están, ¿me entiende? Y yo creo que eso, hermano, eso simplemente no sirve. Y entonces venimos con los hermanos y entonces nosotros venimos y ¿cómo yo puedo orar por usted? ¿Y cómo puedo orar por usted? Y hermano, esto derriba esa actitud. Yo creo que si usted hace eso, hágalo, está bien, está bien. Pero usted tiene que darse el permiso también de que de alguna manera usted pueda decirle a los hermanos, hermano, puedes orar por mí. Mira, hay una ansiedad tremenda en mi corazón en este momento y hermano, necesito oración de parte tuya. Yo no sé si usted se da esa licencia de decirle a su hijo, a su hija, de decirle a su esposa, ¿qué va a pensar el hermano? O sea, o vivimos el cristianismo genuino, en humildad, o falsificamos la realidad de la vida. No hemos llegado. Una cosa hacemos, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Proseguimos a la meta. Muchas veces nos enferma el corazón, la mente, cuando pensamos, oh, ¿me entiendes? Seminarista, ya estás allá arriba y entonces todo el mundo está allá abajo, bien abajo. Hermanos, debemos de arrepentirnos de nuestro propio pecado y aprender a relacionarnos con la gente en una manera humilde. Esa es la iglesia del Señor. Atravesamos situaciones. Y yo le digo, hermanos, a mí me da tanto gozo poder orar por los hermanos, pero ¿sabe el gozo que a mí me da? Cuando una hermana anciana me abraza y me dice, pastor, yo quiero orar por usted. Para mí, hermano, para mí me hace la semana. Eso a mí no se puede usted imaginar. Si usted, tal vez por temor, usted no lo hace, yo quiero invitarlo, hágalo. Ahora, no lo hagan todos 20 hermanos, no tienen que hacerlo. Uno por uno, tal vez, ¿me entiende? De vez en cuando, pero esa es una realidad, una necesidad, porque entendemos la vida y entendemos especialmente la vida cristiana. Nos damos permiso para que otros puedan interceder también por nosotros. Oremos al Señor. Amantísimo Padre, qué lindo, Señor, es venir delante de tu presencia y darte, Señor, a ti el honor y la gloria. Gracias, Señor, te damos porque lo opuesto de la arrogancia, conforme a este pasaje de la Escritura, es revestirnos de humildad. ¿Y cómo luce una persona que es revestida de humildad? Este pasaje lo define. Este pasaje tiene que ver con echar todas nuestras ansiedades sobre Dios, porque Él sabe el cuidado que tiene para con nosotros. Una persona orgullosa no echa sus ansiedades sobre Dios, porque Él ni siquiera reconoce sus propias ansiedades. El orgullo lo ha cegado, no le permite admitir ni siquiera sus ansiedades, ni pedir ayuda, ni ser asistido por Dios. El orgullo no le permite a la persona orgullosa ver el cuidado bondadoso de Dios, especialmente en la ansiedad. Señora, la manera de luchar en contra de la incredulidad, del orgullo, es someternos a ti, es admitir esa tendencia en momentos ansiosa. Y sobre todas las cosas es venir, dejar la ansiedad en tus manos y dejar que tú, Señor, nos ministres de maneras especiales, prácticas, cultivando una atmósfera de humildad, de fe. Esa es la iglesia del Señor. Cualquiera podría decir que tal vez esto se hace solamente secretamente y está bien hacerlo secretamente, sin que nadie se dé cuenta. Pero la dimensión que leemos en 1 Corintios capítulo 4 es una dimensión
eclesiástica, es una dimensión colectiva. Tiene que ver con los mandamientos unos a otros. Confesaos vuestros pecados los unos a los otros. Tiene que ver con esa disciplina de traer nuestro corazón no solamente delante de ti, pero los hermanos que están a nuestro alrededor. Señor, yo te bendigo, te alabo, Señor, porque podemos venir a tu palabra constantemente y podemos crecer en ella. Señor, queremos depurar una iglesia, Señor, que no está encajonada, no está viviendo una actitud diabólica de soberbia, sino busca la humildad no solamente delante de ti, pero también los unos con nosotros. Señor, bendice tu iglesia, bendice abundantemente. La humildad es parte del reino. Alcanzamos más siendo humildes, no soberbios. Señor, yo te alabo, te bendigo por la oportunidad que nos das, Señor, de estar delante de ti y suplicar, Señor, por tu intervención en nuestras vidas. Señor, en este momento quiero suplicar, Padre, por mi hermano, especialmente, Señor, quiero rogar por mi hermano Mario Aguilar, toda su familia que está en una condición de necesidad, salud. Ruego, Padre bendito, de que tú los abraces, que tú seas, Señor, en la vida de cada uno de ellos. Quiero, Señor, suplicar también por mi esposa, Señor, que esta semana viene en camino. Yo te agradezco por la vida de ella, Señor. Yo te agradezco por lo que ella significa para mí. Alabo, Señor, tu nombre por el regalo lindo que tú me has dado, Señor, en mi esposa. Gracias, Señor, te doy por la vida de hermanos a mi alrededor. Quiero darte las gracias por mis hijos. Quiero agradecerte por los ancianos de la iglesia. Quiero darte las gracias por mi hermano Julio, por Samuel, por Luis. Quiero agradecerte por Lucas, Señor. Gracias te doy por hermanos, Señor, que están a nuestro alrededor. Podemos crecer juntos. Señor, yo quiero agradecerte porque tengo, Señor, el privilegio de ser parte de una iglesia, Señor, que expresa amor y cariño, y es recíproco. No es solamente nosotros amando, pero nosotros también recibiendo ese calor, ese amor, esa comprensión. Señor, yo te alabo, te bendigo, Señor, por lo bueno que te has sido, Señor, en nuestras vidas. Señor, alabo tu precioso nombre. Y gracias, Señor, porque podemos, Señor, al final de este mensaje, Señor, darte a ti, Señor, todo el honor y toda la gloria, porque tú eres el que mereces todo el honor y toda la gloria. Deseamos, Señor, amarte a medida, Señor, que nos alineamos delante de ti en humildad. Señor, te bendecimos, te alabamos en Cristo Jesús y para tu gloria. Amén.